Hola, muy buen día. Mi nombre es Blanca Estelma Aranda Mata, soy psicóloga clínica y hoy vamos a hablar de sexualidad en personas con discapacidad, los mitos y realidades. Lo primero es entender qué es discapacidad. Discapacidad es lo que ocurre cuando las necesidades funcionales de una persona no son tenidas en cuenta por el entorno físico y social en el que vive, poniéndolas en una injusta situación de desventaja e inequidad que se convierte en una responsabilidad social en la que todos estamos involucrados. Toda persona que tiene una condición en la que puedan existir deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diferentes barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Por otro lado, hablaremos de lo que es la sexualidad, que es el proceso de aprendizaje en el que el apego, la afectividad y el desarrollo sexual son aspectos esenciales. Un buen desarrollo sexual implica fomentar las relaciones interpersonales, las habilidades sociales, la autoestima y la afectividad, para así conseguir ser personas sexualmente sanas, mejorando nuestra calidad de vida. La sexualidad en personas con discapacidad no es diferente a la sexualidad de otras personas, solamente está rodeada de prejuicios, mitos o falsas creencias que limitan su desarrollo. Los tipos de discapacidad. A grandes rasgos, podríamos hablar de personas con discapacidad sensorial, física, intelectual y con problemas de salud mental. ¿A qué nos referimos con cada uno? Las personas con discapacidad sensorial, en su mayoría personas con deficiencia auditiva y visual, que una vez asimilada su discapacidad no tienen por qué tener dificultades para un buen desarrollo sexual. Por otro lado está la discapacidad física, que abarca un amplio abanico de patologías, siendo la consecuencia más común los problemas de movilidad. Si existe afectación neurológica, es posible que aparezcan disfunciones sexuales, estas teniendo solución en la mayoría de los casos mediante diferentes métodos y tratamientos. Las personas con discapacidad intelectual tienen problemas cognitivos que pueden influir de muy diversas formas en su desarrollo afectivo sexual y que son de las que hablaremos más adelante. Las personas con discapacidad relacionada a la salud mental forman un grupo muy heterogéneo y pueden presentar algún tipo de dificultad en su desarrollo sexual, dependiendo de su trastorno y de características de personalidad. Hay que diferenciar a las personas con discapacidad intelectual de aquellas otras personas que, aunque tengan algún tipo de discapacidad, no tienen dificultades mentales para tomar decisiones y hacer juicios morales y sociales. Los siguientes son mitos que se presentan en personas con discapacidad relacionados a su sexualidad y que tal vez algunos de ustedes los han escuchado. Por ejemplo, las personas con discapacidad no son sexuadas, o que las personas con discapacidad no deben tener actividad sexual. Las personas con discapacidad tampoco deben tener hijos. Otro de los mitos es que las personas con discapacidad no son deseadas ni atractivas, que las personas con discapacidad tampoco deben de tener pareja ni casarse. Y la última es que la educación sexual despierta su sexualidad inocente y dormida. Estos son algunos de los derechos básicos de las personas, incluyendo personas con discapacidad, que es el derecho a la propiedad del cuerpo, el derecho a tener privacidad e intimidad, tienen derecho a recibir información y ayuda, tienen derecho a explorar su cuerpo, tienen derechos sexuales y también reproductivos, y tienen derecho a la educación de la sexualidad. Estos mitos y falsas creencias hacen a las personas con discapacidad en extremo vulnerables. La creencia, por ejemplo, de que estas personas no son atractivas y por lo tanto no sufren agresiones sexuales es muy recurrente. El hecho de que no comprenden o sienten daño y por lo tanto se cree que es menos grave el daño
que tampoco pueden aprender más sobre el tema por su condición o que se les ha educado para defender y confiar en los adultos, que tienen menor capacidad de discriminación de lo que intenta el agresor y pueden ser fácilmente manipulables. Puede dificultarse diferenciar de un contacto apropiado o de uno inapropiado, que tienen menor poder de autonomía y por lo tanto los abusos se presentan con mucho mayor frecuencia. Hay algunos riesgos asociados a la sexualidad que son ampliamente conocidos, por ejemplo, los embarazos no deseados, las ITS o infecciones de transmisión sexual, o puede ser cuestiones relacionadas con situaciones de abuso. En las personas con discapacidad intelectual, algunas veces pueden llegar a producirse lesiones con algunas formas de masturbación, o tener una falta de higiene que llegue a ser peligrosa, o también son propensos a estar dispuestos a asumir prácticas de riesgo en situaciones de las cuales no son conscientes. Es necesaria la educación de la sexualidad en personas con discapacidad. Lo que se les debe enseñar es el reconocimiento de las partes de su cuerpo utilizando el nombre correcto de cada una de estas partes. Por ejemplo, si ojo es ojo, nariz es nariz, pene es pene, nada de pajarito. La comprensión de la diferencia entre hombres y mujeres, la comprensión y expresión de sus cambios emocionales, la comprensión e importancia de la higiene personal y cómo hacerlo, su autoestima, su autocontrol, los derechos de sí mismos y de los demás, el nacimiento de un bebé, cuando hay un abuso físico y sexual y cómo prevenirlo, infecciones de transmisión sexual, afectividad, los límites necesarios para la prevención del abuso, lo privado y lo público. Esto quiere decir que se les enseñe que su sexualidad puede ser disfrutada en lugares privados, por ejemplo en su casa, en su cuarto, en un baño, que son lugares seguros. Los lugares que no son seguros o de mayor riesgo son los espacios públicos. Y bueno, como conclusión, las limitaciones del grado de discapacidad, la sobreprotección familiar, la carencia de entornos en los que interactuar con iguales y el no reconocimiento de su necesidad de intimidad sexual hacen difícil y a veces imposible el que las personas con discapacidad intelectual tengan relaciones interpersonales y se les considere personas no sexuales. Esto sería todo, les agradezco mucho haberme escuchado. Gracias y buen día.